12:45, aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros. Estamos con Luis Alberto Rodríguez, exdirector nacional de planeación, numeral al pollo le digo, en segundos voy con los comentarios, Paola, porque en este minuto 60 Movistar vamos a cumplirle a nuestros oyentes con las preguntas que están relacionadas con esta casa. La casa la estamos viendo. Para quienes no conocen las imágenes, de pronto no están a esta hora en posibilidad de conectarse con nuestra transmisión en vivo a través de YouTube y de Facebook Live. Estamos hablando de una gran mansión, ¿por qué no decirlo? O por lo menos así es como se ven las imágenes. Una casa de 2 niveles, con terrazas, con piscina, que sin duda pues 700 metros cuadrados y que sin duda 300, perdone, pero que sin duda se destaca además en un entorno en donde pues está la casa en solitario en medio como zona rural. de la zona, sí, de las zonas verdes, se ven los árboles. Un colegio campestre. Muy bello el diseño. Sin duda es una casa con una, por lo menos visualmente se ve muy atractiva, muy atractiva, Paola. Sí, pero pues empiezan las dudas y es, ¿de dónde saca un funcionario con un salario que puede tener el director de planeación o antes un viceministro para construirse una casa así? Sí, señor Juan Pablo. Y también, por ejemplo, lo que revelaron nuestros colegas de la revista Cambio, que muestran las imágenes de la casa familiar o la casa materna de Luis Alberto Rodríguez. Y entonces la pregunta es, Luis Alberto, ¿cómo una persona, si tenía esa situación económica, una casa, pues, digamos, clase media alta, pero pues no tan grande, pasa, es funcionario y sale con plata para poder construir y comprar una casa como estas, una mansión como estas? ¿Cómo hizo usted para comprar esa mansión? Paola, de la misma forma en la que un funcionario o un economista, no era funcionario en ese momento, que nació en un barrio clase media de Valledupar, en la que efectivamente su papá, a pesar que fue gobernador o congresista, murió a los 5 días de nacido, pues pudo estudiar en la universidad pública economía y después pudo estudiar en la Ivy League en Columbia, antes de ser funcionario. De la misma forma, endeudándose, ganándose una beca, como fue el caso de para irme a estudiar a Columbia, de sacar un crédito o beca en Colfuturo, teniendo personas que me han ayudado, como es el caso también de mi familia sentimental, mi matrimonio. Todo el tiempo ha sido de la misma forma. Desde estudiar en la universidad pública, naciendo en un barrio clase media en Valledupar, pasar a la universidad pública, después de la universidad pública ir donde estudian los hijos de los presidentes algunas veces, y yo no tenía para hacerlo. Y lo hice sin ser funcionario, antes de ser funcionario. Ahora voy a lo de la casa, de la misma manera, con deudas. Se ha hablado, y yo lo debo decir con toda claridad, se ha hablado cualquier cantidad de exageraciones alrededor de esto. Y las imágenes están, y están las informaciones de cómo se compra esa casa, cómo se construye. Incluso arranca el proyecto y el plan antes de ser director de Planeación Nacional. Cuando compramos, mi esposa y yo, el lote en el que construimos, lo compramos antes de ser director de Planeación yo. Sacamos un crédito y compramos el lote. Y empezamos. Y dijimos, no vamos a tener una casa en Anapoima porque no se puede, no vamos a tener una casa en Bogotá, no vamos a tener un gran apartamento. Nosotros los dos somos de Valledupar, nuestras familias son de Valledupar, y el plan familiar para tener familia era tener una casa en Valledupar, porque allá es donde tenemos los mayores arraigos de alguna manera. Nuestros papás, nuestra hija, la segunda hija nació en Valledupar incluso. Claro, pero era una casa de verano porque usted quería ser contralor, claro, ya que tenía que vivir aquí en Bogotá, ¿no? Pero yo lo voy a decir con toda franqueza, así como decía lo de la verificación de requisitos, yo nunca creí que iba a ser contralor, ni estaba planeando mi vida alrededor de si iba a ser contralor. Eso era una de las aplicaciones que yo estaba haciendo. También he hecho aplicaciones a universidades para hacer estancias académicas y al mismo tiempo. Y le dediqué también tiempo, aplicaciones, preparé los exámenes, preparé proyectos. Pero no nos desviemos del tema de la casa. ¿Cuánto le costó esa casa, Luis Alberto? Mire, no, y permítame primero desmentir cosas que se han dicho. Inicialmente se dijo que costaba una casa de $2 millones. No, creo que no existe una casa de $2 millones en Valledupar. Ninguna. De pronto las que tienen tradición histórica porque son coloniales y porque vale por la historia, no por lo que es. No existe. Después se dijo
y ustedes lo mencionaban, que vale no, entre 1.500, 1.600 millones y 3.000 y pico de millones, decía este video que acabo de ver que ustedes pusieron Sí, el acá. de cambio. De 2 millones de dólares, 2 millones de dólares a la tasa de cambio como están estos días son casi 10.000 millones de pesos, ¿no? Pasamos a que vale, según este reportaje, entre 1.600 y 3.000 y pico millones. O sea, ya es una diferencia contundente. Se han dicho cosas como esta. Trajo a un arquitecto internacional para que le diseñe y le haga la casa. ¿Ustedes saben quién es el arquitecto internacional? Es el hermano de mi esposa. Que nos conocemos. ¿Qué se llama cómo? Se llama Carlos Olmos. Ajá. Y que me conocen hace 17 años, cuando empecé a conocerlos. Cuando empezamos a conocernos como amigos en el colegio y que me conocen perfectamente. No solo son familia por el matrimonio, sino que me conocen hace 17 años. Y, por ejemplo, se dijo que yo había traído un gran arquitecto internacional. Es el gran arquitecto internacional. Mi cuñado que vive en Montreal, porque estaba haciendo un doctorado en urbanismo y en temas de arquitectura, y fue quien nos hizo el diseño, que nos regaló el diseño y que luego, de alguna manera, también participó en la construcción. Y vino, incluso estuvo en Valledupar viviendo en la casa de sus papás un tiempo para ayudar en parte del diseño y revisar todo. Se ha dicho que yo saqué la plata y la metí allá. Primero, yo lo voy a decir con toda claridad. ¿Cuál es la relación de Locat Paz en el que yo no viabilizaba, no priorizaba, no aprobaba proyectos, no escogía ejecutores ni interventores, en el que no hay ninguna queja ni denuncia? Así lo han dicho en las investigaciones que han mencionado en Blue, lo he hecho explícito. Rodríguez no está mencionado en ninguna queja o denuncia, ni anónima ni protegida. Es una responsabilidad política. ¿Cuál es la relación de Locat Paz con mi casa? Yo mi casa, como estudié, como viajé, yo viví en Buenos Aires antes de graduarme de economista de la Nacional, con ayuda de la familia, con deudas, sí, a los 20 años. Pero... Voy a la casa, perdóname, Paola. Viví en Londres, con deudas, trabajando, también endeudándome. Y la casa es igual. La casa es una casa que tiene una hipoteca en un banco. ¿Con qué banco? El BBVA. Tiene una hipoteca del BBVA. Entonces y tiene una ¿Usted la compró con plata de un préstamo en un banco? No. ¿O con qué plata la compró? ¿De dónde sacó la plata? Yo saqué varios créditos. El primero, insisto, el primer crédito para comprar el lote lo saqué antes de ser director de planeación. Sí. Antes de ser con su esposa. Todas. Listo. Todas. ¿Y cuánto costó el lote? El lote nos costó 200 millones de pesos. Listo. Entonces, 200 millones de lote. Y está en escrituras. Ok. ¿Y eso fue un crédito que sacaron con quién? Con Itaú en su momento. Con Itaú, listo. Entonces, eso, el terreno, 200 millones. La casa, la hipoteca o la construcción, ¿cuánto le costó? Mire, esta casa toda, con todos los créditos y los ingresos que le hemos metido, que yo le debo decir con toda claridad aquí. Primero, es deuda. Y así, bien. Mire, se habló de la declaración de renta mía del 2017-2018. Incrementa el patrimonio y juegan con el patrimonio bruto y neto alrededor de eso. Pues digámoslo con toda claridad. Lo que incrementan son las deudas. Deudas en 900 millones en un año, luego en 300 millones, luego en 500 millones. Las deudas las que han crecido. Nosotros tenemos un avalúo de esta casa de hace un tiempo, de hace 3 meses o algo así, y desde exactamente abril, para ser más franco, abril, mayo, junio, julio, 3 meses. Esta hipoteca que le hicimos al banco, la sacamos entre mi esposa y yo, donde ella tiene su vida profesional, donde yo saco los créditos. Monto. Estamos hablando de una casa que no vale más de 1.500 millones de pesos y que la debemos y que tenemos todo en regla. Sí. Tenemos una hipoteca, tenemos su avalúo, tenemos cada uno de los créditos que hemos pedido. Y yo lo voy a decir aquí con toda claridad. Mire, ha sido de alguna manera, de una forma enfocada en un patrimonio, en un activo que se debe. Sí. Que está endeudado el país. Pero venga, porque ni siquiera está a nombre mío, Luis Alberto y que Rodríguez, es de la familia. Perdóneme, pero usted hoy día no tiene trabajo. No, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Usted en qué está trabajando ahorita? No, yo hago consultorías. Hace consultorías. Y estuve en juntas directivas cuando salí del gobierno. Ok, porque es que uno sí, no sé, a mí me gustaría tener una deuda a cuestas de 1.500 millones de pesos. ¿Cómo la va a pagar? A 15 años, Juan Pablo, es la única... Pues a 15 años sale a 1.000 millones al año, ¿no? Sí. No, ¿cuál 1.000 millones año? Perdón, 100 millones año. 100 millones año. Luis Alberto, ¿y usted tiene apartamento propio aquí en Bogotá? No. Yo tengo un leasing y estos créditos. Yo no tengo el único activo que tiene mi familia, y yo quiero insistir en eso. Se compran como se compran todos los activos, con deuda. Yo no compré el activo de una forma diferente. De hecho, no se ha comprado. En términos estrictos financieros, esa casa ni siquiera me pertenece a mí o a mi familia, a mi esposa. ¿Por qué? Porque está hipotecada. Si yo dejo de pagar las cuotas
en los próximos 15 años, pues la casa le pertenece al banco. Pero Sí, segundo lo debo decir. Mire, yo no quiero involucrar más a mi familia más allá de lo que lo hemos involucrado. Que ya hemos tenido incluso intentos de personas metiéndose a la casa porque la gente cree las cosas que dicen. Entonces se perdieron 500.000 millones, que no se ha probado todavía que se han perdido 500.000 millones. Y si la gente habla de mi casa, cree que hay 500.000 millones allá. Y tenemos asuntos de seguridad que involucran a mi familia. La Huaca. Sí, y que involucra a mi familia. Y yo lo debo decir, mi esposa está enterando en este momento que hay, incluso en este momento, que ahí tenemos dudas de seguridad y que tenemos problemas de seguridad por todo este escándalo que se ha armado. Pero yo lo debo decir con toda claridad, yo no quiero involucrar más a mi esposa, pero mi esposa tiene sus ingresos, es una persona que siempre ha trabajado, que como yo también estudió. Última pregunta del tema porque tenemos que ir con el tema de la Contraloría, perdóneme. Es que de todas formas, Juan Pablo, pues muchos funcionarios también estudian, tienen becas a nivel internacional y demás, y no todos salen después de haber estado en el gobierno, pues con una casa de estas. Y yo le quiero preguntar puntualmente, Luis Alberto, ¿usted cómo va a pagar esa casa? Pues trabajando como lo hemos hecho en los últimos 35 años. Pero usted dijo que hacía consultorías. ¿Esas consultorías son hoy en día con el gobierno también? No, yo no tengo nada con el gobierno y tengo consultorías del sector privado y he tenido ofertas en el último año. Hubo tiempo que le dediqué a la campaña de Contraloría y por eso no acepté ofertas que me habían ofrecido en sector privado y cosas por el estilo, pero yo he trabajado antes de ser funcionario y después de ser funcionario. Y lo debo decir con toda franqueza. La casa no solo está endeudada, o sea, yo tendré que pagarla. Claro, es que 100 millones al año son 8 millones de pesos al mes, ¿no? O sea, es un montón de es mucha plata. Ese lujo no se lo da cualquiera. Yo lo debo decir con toda franqueza. Sí. Mi esposa gana suficiente y si uno suma los ingresos de ella y los míos, que aquí lo estamos dejando por fuera, y yo lo agradezco en última, porque ella no tiene que ver sino con su trabajo de temas del sector privado y ella también participa. Acuérdense que este es un activo familiar, no es un activo mío que yo compré yo solo y que si lo pagamos en 15 años, en 20 años, a los 55 años, nuestras hijas tendrán ese activo. Nuestras hijas, porque nosotros ya tendremos 55 años o 60 años cuando terminemos de pagar el activo. Y como dice C. Fabián en el chat del YouTube Live, 8 millones y sin intereses. Una pausa cortica y volvemos con el tema de la Contraloría que está pendiente.